La organización formal es la estructura intencional y planificada de una empresa, diseñada para crear posiciones a los individuos para que puedan ejercer su desempeño individual y usar líneas de comunicación previamente establecidas. Según los autores Kunz y Weirich en 1994, afirman que descubrir una organización como formal no significa que haya inherente, inflexible o indebidamente limitante en ella, y continúan diciendo, la organización formal debe de ser flexible. En las organizaciones más formales debe darse cabida a la discrecionalidad para aprovechar los talentos creativos y reconocer las preferencias y capacidades individuales. Nos dice que una empresa está en constante cambio, tiene que promover la participación y no limitar la creatividad, así que debe de ser flexible. A ver, mijo, creo que tenemos un problema ahí. En la anterior me estás hablando de una organización formal y de una organización informal. Yo estoy entendiendo como organización formal la empresa como sistema, ¿ok? Y como organización informal también a una empresa que tiene un sistema pero que no legalmente no existe. Profe, es que nosotros lo entendimos de manera diferente. Pongamos que la organización interna formal es cómo está establecido los departamentos, áreas, puestos, y es cómo está organizada la empresa por dentro. La organización interna informal es cuando no existe esa organización, que mayormente va con las microempresas, que no tienen muy bien establecido esos puestos o esos departamentos u áreas. Y en organización formal lo tenemos en cuenta como cuando son las reuniones en equipo de un departamento y que van a hablar de un tema claro o un plan estratégico. Ahí tienen que llevar ciertas normas y pautas para poder desempeñar su papel. Y en organización informal dentro de una empresa, pues es cuando lo que la empresa no puede manejar, como son los grupos sociales y así, que se van formando sin importar los puestos. A ver, mira, como sistema desde el punto de vista económico, y para que le pongan ustedes un titulito ahí arriba para que no se confunda, desde el punto de vista económico, hay dos tipos de organizaciones. La formal, que es aquella que está cabalmente registrada ante Hacienda y distintos organismos oficiales, y la organización informal, que para la economía a nivel mundial son aquellas organizaciones que no están registradas formalmente, no están registradas ante Hacienda u organismos oficiales. Son entes que existen, ¿sí? Pero desde el punto de vista económico. Ahora, desde el punto de vista organizacional, ¿sí? Yo parto de la idea de la organización interna formal y de la organización interna informal. Y le pegaría yo del lado derecho de la organización interna informal, le pegaría la organización informal, pero desde el punto de vista de administración. ¿Sí me explicó? Son dos vertientes. La económica, que te habla de la organización formal, y de la organización informal como un ente, como un sistema. ¿Sí estamos de acuerdo? Y ya del lado derecho, donde tú tienes organización interna formal y organización interna informal, al lado derecho le puedes poner otra, como diga, organización informal, porque se da dentro de la organización. Lo estoy viendo desde el punto de vista administración, pero desde el punto de vista economía, yo veo a dos entes: la formal, la organización formal, y la organización informal, para que te quede claro la posición. A los dos les quedó claro, y a todo el grupo les quedó clara la diferencia. Desde el punto de vista económico, una organización formal y una organización informal. Háblese de la empresa o de cualquier organismo que se cree de manera voluntaria.
pero que uno sea formal, que esté registrado, y otro que no esté registrado, que vive debajo del agua, para entenderlo. Así. Entonces, profe, en los tipos de organización se dividen en dos ramas, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista administrativo. Y desde el punto de vista económico está la formal, que es cuando está registrado ante Hacienda y a otros así, y la informal, que es las que no están registradas, como los de negocios ambulantes y así. No, de ahí viene... No, a ver. Manda. Me estás hablando de la vertiente económica, ¿no? Sí. La organización formal y la organización informal. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Y me platicaste del ejemplo de la organización informal desde el punto de vista económico. ¿Me puedes dar el ejemplo? Pensé en un negocio ambulante que no está registrado. Ándale. Normalmente... Vamos a decir cualquier negocio. Tú, como lo hemos visto en la escuela, cuando ha estado en la escuela, y lo van a ver ahora de manera presencial. Van a surgir muchos muchachos que van a vender, que te van a vender tortas, que te van a vender helado, que te van a vender paletas, etcétera. ¿Sí? Ellos no están registrados. Y así como ellos, hay muchas personas, por ejemplo, quien vende comida, que vende refresco, que vende gorditas, panuchos, salbutos, lo que tú quieras, pero que no está registrado dentro de la Secretaría de Hacienda, ni Seguro Social, ni nada, ni economía, ni nada, ¿sí? Eso es desde el punto de vista económico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Compañeros? Sí, profe. Y luego viene la otra vertiente, como tú le llamas, viene la vertiente de administración. En administración tenemos organización interna formal y organización interna informal, y aparte se le identifica como organización informal, que yo le pondría comunicación informal. Pero yo lo dejo en organización, para que no se confunda con lo que estamos viendo. Si quieren, para que no se confunda y pongan entre paréntesis organización, pongan comunicación informal. Comunicación. En donde dice organización interna informal, en lugar de eso ponemos comunicación informal. No. Existe organización interna informal y existe organización interna formal. Ahí está claro. La informal son las microempresas generalmente, hasta las pequeñas en ocasiones. ¿Sí me explicó? ¿Por qué? Porque no hay una estructura orgánica, no hay un organigrama estructural en la micro y en ocasiones en la pequeña. ¿Sí nos entendemos? Sí, profe. Es como si vamos a dar, bueno, ahorita te doy el ejemplo de esto. Pero aparte existe la comunicación interna informal. Comunicación interna informal, o que le llamamos, entre comillas, los libros te llaman organización informal. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí, compañeros? Sí, profe. Compañerita. Sí, profe. ¿Sí lo vamos entendiendo? Del lado derecho de lo que es organización interna informal, pon comunicación interna informal, y si quieres ponle entre paréntesis organización ¿cómo podríamos diferenciarlo para que no se te confunda con lo de que tenemos desde el punto de vista económico? Organización, yo le pongo comunicación interna informal. Para mí sería comunicación interna informal, pero van a chocar con lo que tienen muchos allá arriba en documentos que le llaman organización informal. Para mí sería comunicación interna informal. Pero, a ver, profe, nada más para ver si ya capté. Voy a hacerlo, lo voy a poner como si fuera ramificaciones para que se me sea más fácil. Voy a poner tipos de organización y de ahí voy a poner desde el punto de vista económico y desde el punto de vista administrativo.
Abajo es. del punto de vista económico voy a poner la organización formal y la organización informal. Hasta ahí Bien. queda ese. Luego Ajá. me voy al punto de vista administrativo y voy a poner la organización interna formal, organización interna informal y otro voy a poner comunicación interna informal. Así es. Ah, ok. Ya, profe. ¿Ya te quedó más claro? Sí, profe. Entonces vamos a tener que modificar algo de Sí, esto. y hago la observación de que muchos libros no te hablan de la organización interna informal, ¿de acuerdo? El único que te habla de esto es Larry Greiner, ¿de acuerdo? Sí, profe, de hecho yo casi no encontré, nada más fue porque como trabajamos la anterior empresa como microempresa, fue que Ajá. sí sabía cómo, de qué estaba hablando la organización interna informal, porque estoy investigando en Google y no me aparecía muy fácil. Hay mucho material arriba que está confundiendo mucho a la gente, ¿correcto? Y tú le has dado ya el punto clave para poder identificar estas 5 variantes. La que vas a meter es comunicación interna informal, ¿de acuerdo? Sí, profe. Y ya con eso ya no podemos confundir nada de lo que estamos viendo. ¿Está bien? Ok, profe. Me parece bien, excelente. Son buenos alumnos, compañeros, son buenos alumnos. Pero me corrigen la diapositiva 4. ¿De acuerdo? Sí, profe, lo vamos a corregir. Muy bien, entonces pasamos. Aquí en organización formal, creo que ya se dieron cuenta de cuál fue el error. Ah, sí, que está desde el punto de vista como administrativo y tenemos que ponerlo que es desde el punto de vista económico, de Bueno, que primero empezar como económico, ¿de acuerdo? Ubicar sí, bien. y no Organización hablamos formal. de que debe de estar registrado en Hacienda y así, nunca se tocan esos No, puntos. nada de eso. Y ponle, si quieres, desde el punto de vista económico, como su título o como título, desde el punto de vista económico, organización formal, para que no confundan las peras con las manzanas. Tú dale el retoque que debe ser, para ustedes denle el retoque que debe ser, para que no se confunda la gente. Este es desde el punto de vista económico, organización formal, y organización informal, desde el punto de vista económico. ¿Estamos de acuerdo? Para que la gente no caiga en confusión. ¿Sí? Sí, profe. ¿Me va quedando mejor el asunto? Sí, profe, ya entendimos qué es lo que tenemos que poner. Entonces, diapositiva 5 hay que cambiarla, ¿de acuerdo? Sí, profe. Voy a las 6. Bueno, ahora para los propósitos de la organización formal. Esto sería desde el punto de vista de administración. ¿Ok? Sí. Sí, de hecho creo que vamos a tener que cambiar mucho porque como no lo habíamos visto así, entonces la mayoría ahorita que se vea va a ser del punto administrativo y ya después la vamos a meterlo del punto económico. Sí, pero yo partiría primero de lo económico, ¿sabes por qué? Porque tenemos muchas empresas o negocios alrededor y hay que saberlos identificar antes de cualquier otra cosa, ¿sí? ¿Quiénes tienen organización formal? ¿Quiénes son empresas registradas y quiénes no? ¿Sí me explico? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Yo sugeriría que empezaran con economía y luego partieran a la administración, para que no confundamos la empresa, porque debemos de ir de lo general a lo particular. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok, profe. Y también estoy viendo que aquí también debemos de ser más específicos con los objetivos. Sí.
Sí, por favor. ¿Ok? Entonces, Bueno, diapositiva 6 también, ¿verdad? también que... O sea, tienen que ajustar todo lo que... aquí yo en modelos de organización interna formal. Sí, profe, le digo que vamos a tener que modificar casi toda la esta, porque ahorita nos vamos a enfocar en todo lo administrativo, porque no sabíamos de lo económico. Ajá. Entonces, así todo eso se va a tener que modificar, ponerlo en la organización interna formal y agregarle la organización formal desde el punto de vista económico. Sí, hermoso, por favor. ¿De acuerdo? Lo que sí les voy a recomendar, cuiden su ortografía, ¿eh? No les voy a decir dónde está el error. Ustedes lo tienen que buscar. Desde el principio hay errores. ¿Ok? Ahora, aquí hay que hablar como comunicación interna, comunicación interna informal, ¿no? ¿Cómo te dije? Comunicación informal. ¿O cómo te dije? Comunicación informal. Comunicación interna informal para que se entendiera claro. que es la administración. Sí, estamos de acuerdo. Comunicación interna informal. ¿Vale? Sí. Sí, profe. ¿Qué le dio importancia a la comunicación interna informal? ¿Por qué no empezaron con la comunicación interna formal? A ver. Organización interna, a ver. Aquí metió una organización informal. Pasen abajo la informal y continúen con la formal para que no se pierda la gente. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Cómo, profe? Metieron al principio, aquí si tú lo quieres ver, aquí está comunicación informal. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Qué nos interesa primero, lo formal o lo informal? Lo formal. Entonces, esta va primero, la 13, y lo que lleva a la 13, porque se está pegando a lo que es formal, ¿verdad? Sí, teníamos que reordenar diapositivas otra vez. Y dejar lo informal. Fíjate, aquí lo tienen. Los metan aquí, organización interna informal, pongan todo lo que tengan que meter ahí y luego ponen el ejemplo. Pero es interna, no, les faltaría, a ver, esta es organización interna informal. Aquí tendríamos un problema, o sea, porque ya le estamos dando dos áreas, ya no sería micro, ya sería pequeña. La micro generalmente no lo tiene. Aquí después de esta organización interna, habría que sacar bien esa organización interna informal y en dónde se da. Tienen que definir el tipo de empresa. Pero antes de meter organización interna informal, necesitarían meter la organización, la comunicación interna informal. ¿Sí me explicó? Aquí se puede confundir. O dejan mejor. A ver, déjame ver. Dejen aquí organización informal, pero que quede claro, que debe estar bien explicado. ¿Sí? Para que no confundan la organización interna informal que tienen aquí. Y tienen que recalcar bien que es para microempresas. No, quítenme empresas ambulantes.
debe ser para micro, porque esto lo puede utilizar una empresa, microempresa formal generalmente. Aquí nos interesa la empresa, microempresa formal, no las empresas ambulantes. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Esto es nada Ok, más. profe, entonces la diapositiva quitamos las empresas ambulantes. Sí, quita empresas ambulantes, que solamente hable de la organización interna informal, que le aplican, que puede ser en dos variantes. Uno, solamente el encargado, o sea, no es el gerente, es el encargado del negocio, ¿sí? Como microempresa o como pequeña empresa, encargado de negocio, y ya no encargado de mostrador. Aquí tendría que ser depende del giro, quién tiene mayor gente a su cargo, abajo, a dónde se destina, prestación de servicio al cliente, o producción, o atención al cliente, o qué otras funciones sustantivas más, ¿sí? Pero aquí nada más se debe poner organización interna informal, se debe poner el encargado del negocio y quitarlo de abajo, ¿sí? No se ponen puestos, se pone unidad. Pero en este caso sería encargado del negocio, ¿sí? Y si acaso área de. Pero no hay áreas. En la microempresa no hay áreas. ¿Sí, compañeros? Ok, solo vamos a poner encargado del negocio y pues ya de ahí no. Y pongan claramente microempresas, negocios, y entre paréntesis microempresas o entre paréntesis negocios. ¿Sí me explicó? Micronegocios. Sí, profe. Micronegocios. ¿Está bien? Estoy hablando y ahí tienen que resaltar que esto es una organización, una empresa o negocio formal. Empresa o negocio formal. Microempresa o entre paréntesis negocio informal. ¿Sí? Sí. Sí, profe. Bien. Bueno, pero entonces ustedes, si tienen que ajustar muchas cosas, vamos a ver esto. Utilizando modelo APA versión 2, ¿verdad? ¿O la utilizaron? Sí, profe. Versión 7. Edición 7, perdón, yo estoy con otra cosa, ya me estoy. Edición 7, correcto. Pues tienen bastante chamba que hacer. ¿De acuerdo? Un favor aquí en puestos y plazas. No me pongan aquí plural, que sea, y primero va el encargado de general y luego accionista. Y una cosa, el accionista no va aquí. Si es una empresa moral, esto va afuera. Se pone un rectángulo afuera con otro rectángulo que diga consejo de administración, no, que diga asamblea de accionistas, luego otro rectángulo abajo que diga consejo de administración, y con una línea segmentada se pegan al encargado general. ¿Sí me explicó? ¿Cómo es la línea segmentada? ¿O quién? ¿Sí lo identifican como tal? Es la línea staff. A ver, ahorita se los voy a poner rápido porque si no, se me van a confundir en este negocio. Espérenme. No se me inquieten tanto que yo me inquieto más. Voy a detener la presentación por un momento. Me voy a meter aquí. Bueno. Aquí ven ustedes, lo voy a hacer un poco más grande. Aquí ven a la asamblea de accionistas, ¿de acuerdo? ¿Quiénes son la asamblea de accionistas? Todos los accionistas, aunque sean dos, pero simbólicamente deben de tener una asamblea
de acuerdo a los cánones de una persona moral, como de ejemplo en la sociedad anónima. Y de abajo está el Consejo de Administración, que sustituye a la Asamblea de Accionistas, que representa. Y abajo hay una gerencia general o un encargado del negocio, un encargado general. Si esa Asamblea General existe, o el encargado general, aquí el encargado general arriba tiene al dueño. ¿Sí me explicó? ¿Sí lo entendemos? Voy a pasar esto acá. Para que veamos cómo ya deben de empezar a ver. ¿Por qué es importante la línea segmentada? Tiene su razón de ser. Entonces, aquí ya el encargado general depende de cómo sea. Si el dueño esta, ya lo van observando cómo quedó. En un micronegocio siempre hay un encargado general. Muchas veces, para no gastar en la contratación de alguien, nos debe poner, se pone el dueño aquí, pone, por ejemplo, algún familiar o el mismo dueño. Entonces elimina lo de arriba y se pone aquí al dueño. Pero el dueño desempeña el papel de dueño y el papel de encargado general. ¿Ya lo entendemos? Y en una persona moral va a la Asamblea de Accionistas, el Consejo de Administración. Este se puede llamar la presumida SADCB. Como tengo entendido, una pequeña empresa y es moral, la que estamos trabajando de Event Palace, bueno, la que están trabajando mis compañeros. Entonces, sería así como lo está mostrando ahorita, con asamblea de accionistas y abajo consejo de administración y así. Así es. Pero como es una pequeña empresa, siempre va a contar con un encargado general, salvo que ya los dueños del negocio le pongan a un gerente general. ¿Sí? Pero se me hace demasiado ostentoso todavía. Si le ponen encargado general, o para poder cuestiones publicitarias, pues sí, poner gerente general, nada más que corren el riesgo de que se mofen, se burlen de quien esté ahí arriba, porque es un encargado, todavía no está formalmente constituida la organización interna. ¿Sí me explicó? Ok, entonces en la parte de arriba, en lugar de poner gerencia general, pondríamos encargado general. Sí, de acuerdo. Y tendrían que definir si va a haber, yo creo que no, o solamente que definan que va a haber áreas, porque entonces habrá encargado de área. ¿Ok? Si vamos manejando la idea. Okay. ¿Le vamos manejando la idea? Sí, profe. Y tendríamos que poner esa línea también, esa línea como entrecortada y abajo poner dueño del negocio encargado, ¿no, verdad, profe? Porque como no, es una empresa moral, no se pone. No, esto es otro ejemplo, esa es otra empresa. El de arriba es la empresa, persona moral, y este es señor López. ¿Sí me explicó?
Ok, profe. Don Armando Pérez es el dueño del negocio. ¿Sí? ¿Ya lo entendemos? Sí, profe. Sí, profe. Creo que sí quedó más claro, ¿verdad? Bien. Entonces, Sí. prosigamos. Correcto. Entonces, sí, aquí me tienen que ajustar este organigrama, ¿ok? Y poner no accionista, sino accionista, ¿ok? Los puestos siempre van a ser en forma singular. ¿De acuerdo? Los puestos siempre van a ser en forma singular. Lo que aquí implica que van a ser, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puestos. 7 puestos y 1, 2, 3, 4. A ver, ¿qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 plazas. 5 puestos, 7 plazas. ¿Está bien? ¿Ven cómo vamos cambiando de idea en cuanto a lo que estamos haciendo? Se va dando una mejor idea, pienso yo, de cómo nos vamos a organizar internamente. Y este organigrama de integración de puestos, plazas y unidades lleva coma, puestos, después de puestos, coma. Deben ir claramente porque de aquí se desprenden descripciones, perfiles, catálogo de puestos, tabulador de sueldos, muchas cosas aquí. ¿Ok? Ok, entonces, profe, en la tabla de resumen, en lugar de poner existentes o requeridos, vamos a poner Existentes puestos de la organización. La organización empieza del encargado general para abajo. ¿Estamos de acuerdo? Y tú vas a contar exclusivamente cuántos puestos y plazas hay abajo. Hay 1, 2, 3, 4, 5. No son encargados. Este es un auxiliar en decoración, auxiliar en mobiliario, auxiliar en música, auxiliar en venta. ¿Sí? Estos son auxiliares. ¿Sí? Los de abajo. Aquí hay otro puesto. El puesto es encargado general, encargado de logística, auxiliar en eventos, auxiliar en música y entretenimientos, auxiliar en decoración, auxiliar en mobiliario e iluminación. ¿Sí? Y el otro es encargado A y B. Entonces, ¿cuántos puestos tenemos aquí dentro de la empresa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puestos existentes. Puestos 7. Plazas 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 plazas. 7 puestos, 7 plazas. ¿Está bien? Y sí, 2 unidades administrativas, 2 oficinas. Quítenme oficina. Estas no existen. Aquí nada más, y estos encargados los ponen exactamente aquí abajo, así como lo hicieron con los accionistas que unieron renglones. Reúnan aparte de pongan 4 renglones más abajo y pongan a cada uno de ellos. ¿Sí me explico? Sí, profe. ¿Está bien? Para que lo vean más objetivo, déjame ver si lo tengo aquí. Esto debe quedar así. ¿Correcto? La unidad, y aquí quítenle analistas, por ejemplo, este está mal. Esto es
no es plural, es el puesto. Las plazas son otras cosas. Entonces el puesto es analista y secretaria, analista, ¿sí? Dibujante, secretaria, pero no en plural, sino en singular. Lo plural está en las plazas, es lo que me interesa a mí, cuántas plazas tengo de analista, cuántas de secretaria. ¿Ya se fijaron cómo está? Y quitar aquí secretarias por secretaria. Bueno, es el ejemplo que les doy, que está en un libro de un amigo mío. Ok, ¿correcto? profesor. ¿Sí quedó claro? Sí. Muy bien. Entonces tienen varias cosas que arreglar. Es más, aquí, esa es otra forma de ver organizar. Insisto, no llevan puestos, ¿eh? No llevan puestos, llevan unidad, nombre de la unidad. Por ejemplo, aquí lo tiene lineal, pero yo siempre lo quito por una sencilla razón. Porque si yo lo meto lineal, estoy dentro de la empresa. Y estos dos no están dentro de la empresa. Vigila la empresa, pero la empresa tiene un titular y los demás son subordinados. ¿De acuerdo? Tengan cuidado con esta línea, esta autoridad lineal. Aquí debe ser autoridad staff. ¿De acuerdo? Hay detalles que hay que corregir aquí. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta más? ¿Jóvenes? ¿Jóvenes? ¿Alguna pregunta más? ¿Ya checaron todo lo que hay que corregir? ¿Sí? Sí, entonces, pues no, eso no lleva puesto solo las unidades, ¿no? Ajá. ¿Tamar Itzel está aquí? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Ay, ya escuché tu voz. Alan Yosmar. Sí, profe, aquí estoy. Todo apuntando. Y Natanael. Aquí, profe. Muy bien. Entonces, por favor, ustedes tres tienen chamba. ¿Sale? Sí, profe. Correcto. Voy a ya salir de su trabajo. Voy a ver al otro equipo. A ver, equipo número 4.